Pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy me he hecho una chuletilla, a ver, os explico. Yo nunca paro, yo grabo todo del tirón, sea como sea y salga como salga, para que me veáis en toda mi esencia y mi momento. Entonces yo sí que es cierto que para vídeos donde me puedo trabar un poquito más me hago unos guiones y los leo y no tengo ningún problema de que veáis que lo estoy leyendo, porque no me lo tengo que saber absolutamente todo de memoria o si me dejo cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que a mucha gente le trae de cabeza y que sobre todo hay una persona en especial que me la ha recalcado mucho y que ha querido siempre que esto esté en el canal. Entonces primero voy a leeros el artículo que he encontrado que me ha gustado mucho y luego voy a daros mi opinión. Este vídeo trata sobre el ego dentro de la brujería, el esoterismo y la espiritualidad. Voy a leeros lo que es el artículo tan chulo que he leído sobre él, porque aparte de que yo sí sé lo que es el ego, lo he trabajado y tal, quería también un poquito que tuvierais una documentación de algún artículo o algún sitio o algo más, más técnico y no solo las palabras que yo suelo decir, que yo soy muy poco técnica. Entonces voy a leeros lo que viene siendo el artículo, es que es muy cortito, la verdad, es una explicación bastante breve y luego os daré mi humilde opinión. Nos dice: una de las enseñanzas esotéricas básicas en la distinción entre la esencia es la distinción entre la esencia y el ego. Algunos también hacen la diferencia del llamado ego, personalidad y la esencia del alma. En este artículo hablaremos de algunas cuestiones básicas referidas a este tema. Dentro de las escuelas esotéricas existen la magia blanca y la magia negra. La primera es la que busca que la persona pueda evolucionar, saliendo de los bajos niveles astrales para poder elevarse a una vibración más cristalina y más pura. La magia blanca hizo esta división para que una persona pueda distinguir cuál es la parte de ella que le impide evolucionar y cuál es la parte interna que está buscando luz. La magia negra no se basa en esta dualidad. La esencia del ego y sus tendencias. La persona puede tener ciertas tendencias en cada existencia que viene de una existencia anterior. La personalidad o el ego es aquella parte de un ser humano que actúa por instinto, siempre buscando el beneficio propio y sin tener en cuenta las interconexiones con los demás. La esencia es aquella parte que está conectada con el alma de la persona y que responde al entendimiento a largo plazo, viéndose como un ser unido al entorno y completamente eterno. Una de las características interesantes para saber descubrir la diferencia entre cuando actuamos por la personalidad o cuando actuamos por la esencia es saber que la personalidad actúa a corto plazo y la esencia tiene una división que se completa a largo plazo. Podríamos decir que va en la eternidad. Las tendencias de la personalidad tienden al ser humano a centrarlo en sí mismo. Las tendencias del alma tienden a centrar al ser humano en la necesidad pura de un impulso que viene desde el centro de su ser. La esencia y el ego, aprendizaje. Las muchas escuelas esotéricas enseñan que la forma que tiene la persona de evolucionar es aprendiendo a actuar por lo que el alma le dicta. El ego es aquel que busca por todos los medios estar siempre presente, haciendo que la persona se dé ciertos gustos que puedan terminar perjudicando. Es eso por lo que el aprendizaje que tiene que hacer aquel que está en el camino evolutivo es siempre establecer una lucha sin cuartel en su interior para que no lo dominen las tendencias del ego. Una vez frenado, encauzado y limitado el ego, la esencia puede aflorar y la persona puede manejarse en la vida dentro de lo que se conoce como un camino espiritual. Darle lugar privilegiado a la esencia y no al ego es algo que todo el que esté en el camino evolutivo tiene que hacer. Distinguir entre uno y otro se enseña en distintas escuelas esotéricas o simplemente con un maestro. El aprendizaje de cuando el ego está intentando tomar el control y cuando nos manejamos con la esencia es algo básico, pero que lleva toda la vida a aprender. Porque el ego, como dicen las antiguas enseñanzas, es lo más difícil de vencer. Vale. Para quien no lo haya entendido, vamos a explicar un poco lo que viene siendo lo que os acabo de leer. Era un poquito para que vierais cómo lo vamos a separar. El ego, vamos a llamarlo lo terrenal. Y luego está la esencia, que es lo espiritual. Vamos a llamarlo terrenal y espiritual nosotros para que nos entendamos mejor. Terrenal el ego, espiritual nuestra esencia y espíritu. El ego es algo bastante negativo dentro de nuestro camino espiritual y algo que tenemos que empezar a disipar y eliminar desde el principio de nuestra
evolución. Esto es lo que nos quiere decir más o menos el artículo. Ahora ya vamos a hablar con mis palabras y cómo yo me siento. El artículo ha sido solo pues para que veáis que también busco, investigo y veo más fuentes aparte de lo que yo sé. Puestos ahora aquí, ciertamente el ego es una cosa que nos puede ayudar en algunos momentos, pero sobre todo en el mundo espiritual nos hace bastante daño. Sí es cierto que el ego nos lleva solo a un camino y ese camino es básicamente el del egoísmo, que sale de ahí. Nuestro camino terrenal lo tenemos que vivir porque tenemos que vivir, crecer y morir, trabajar, viajar, crecer espiritualmente. Entonces, gracias a nuestro camino terrenal, gracias al ego, también conseguimos bastantes cosas. Pues, por ejemplo, gracias al ego, tú puedes tener un ego normal, ¿vale? Que tú digas, vale, yo valgo para esto. Con ese ego positivo, que lo tenemos que separar del ego negativo, podemos llegar a conseguir grandes cosas. Por ejemplo, yo sé que voy a poder meditar 2 horas al día porque soy una máquina y antes de irme a dormir van a ser 2 horas de meditación. Te creas un ego de yo sé que puedo, yo sé que voy a poder, pero no te creas el ego de yo soy la mejor, ¿vale? Está esa distinción. Entonces vamos a hablar del ego negativo, no del ego positivo, porque hay un ego positivo, pero ese no entra dentro del mundo espiritual, ese simplemente nos ayuda un poquito a avanzar en lo terrenal. El ego negativo, el ego terrenal, es lo que nos quita y no deja que estemos unidos al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es el yo soy superior, yo soy más que, yo puedo con todo y no nos dejamos avanzar. Nos anclamos en un sitio pensando que somos los más importantes. Esto lo tienen mucho los rasgos de los narcisistas. Los narcisistas, una persona narcisista no puede ser espiritual nunca. Quiero que esto lo tengáis en cuenta. Una persona que es narcisista no puede ser espiritual. ¿Por qué? Porque su ego no se lo permite. Porque la espiritualidad nos dice que nosotros no somos más que nadie, por supuesto mucho menos que nadie, y que siempre tenemos que estar en un constante aprendizaje, no somos perfectos, nos equivocamos, sufrimos y tenemos muchos fallos que tenemos que continuar solventando para poder continuar nosotros con nuestra vida. Y un narcisista esto no lo permite y mucho menos la equivocación de su ser. Entonces es uno de los puntos clave, por lo que si tienes una persona que tiene tanto ego, huye de ella porque es narcisista. Una cosa es decir, qué guapa soy, y otra cosa es decir, soy la más guapa del mundo. Nunca juzguéis a una persona que dice, qué guapa soy, no tiene ego. Esa persona simplemente se ama a sí misma, tiene amor propio. Son dos cosas diferentes que tenéis que aprender a diferenciar. Dentro del mundo de la espiritualidad, efectivamente, trabajar el ego es lo más difícil porque tenemos que dejar nuestro lado terrenal de lado para poder continuar nuestro camino espiritual. Y es muy difícil porque confundimos el hecho del amor propio con el ego. El amor propio es una cosa muy importante que tenemos que tener, que encima se trabaja mucho en la espiritualidad, y el ego es otra. Ser ególatra es mucho peor. Entonces, una vez que aprendes a separar una cosa de la otra, entonces es cuando tienes que aprender a eliminar el ego. El ego se elimina a través de la introspección. Hay unas meditaciones que son introspectivas y que tú te miras de dentro hacia afuera, que eso es una cosa que nos equivocamos mucho porque siempre pensamos que en la meditación debemos mirar de fuera hacia adentro, cómo nos afectan las cosas de fuera a nosotros, y en realidad lo que tenemos que ver es cómo afecta lo que tenemos dentro hacia afuera y entonces cómo nos afecta eso a nosotros. Pero lo más importante es la introspección y lo que nosotros tenemos dentro. Lo que más valemos somos nosotros al final. Entonces, desde dentro, desde una introspección, desde saber cómo es tu cuerpo, cómo se compone tu energía y cómo se compone tu mente, entonces empiezas a ver por qué viene tu ego y de dónde viene. El hecho de no tener amor propio no significa que no tengas ego. Entonces ahí, antes de empezar a trabajar con el ego, deberás empezar a trabajar ese amor propio. Si no tienes amor propio, trabajar el ego es muy difícil porque vas a pensar en muchas ocasiones que no es ego eso, pero sí lo está siendo. Y que el mero hecho de decir, es que yo con esto no puedo, yo soy una mierda, yo no valgo para esto, eso también es ego. Es ego de yo soy más que tú en esto porque soy menos que tú. Válgame la redundancia, pero es así. Entonces, para trabajar el ego tenemos que tener muy claro quiénes somos, nuestras bases bien asentadas, cómo nos sentimos. Una vez hecho esto, empezamos a trabajar qué es lo que nos hace tener ese ego, qué es lo que nos hace sentirnos así y por qué nos estamos sintiendo así, porque todo viene de fuera, no es algo que tengamos realmente dentro. Todo lo que se ha creado alrededor de nuestro ego, no nacemos con ello, no nos vamos socialmente quedando de personas, lugares, momentos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida.
Entonces, una vez tú sabes por qué tu ego es así, tienes que empezar a eliminarlo. Y se elimina a través de la meditación, el llanto, la introspección y todo lo que viene siendo lo negativo o lo positivo que podamos tener en nuestra vida. Tenemos que aprender a eliminar ese ego. Lo dicho, debemos continuar nuestra introspección para poder eliminar ese ego. Una vez que conseguimos eliminar ese ego, que es un camino muy largo, ¿vale? Es un camino de a lo mejor años, años y años y años. Esto no quiere decir que durante ese aprendizaje y ese camino no puedas experimentar otras cosas de la espiritualidad, por supuesto que sí. Puedes seguir con la meditación, puedes seguir estudiando, puedes seguir recopilando información y puedes seguir sintiéndote libre. Pero si no eliminas el ego hay muchas cosas de hechizos y cosas energéticas que no te van a salir. Por ejemplo, no vas a conseguir nunca hacer un hechizo de amor propio o un hechizo que sea bastante positivo porque siempre va a haber una parte de tu ego que crea que es superior a ese hechizo, que puede hacerlo mucho mejor. Aparte, el ego también nos exige mucho, nos autoexige el puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo mejor, no lo has hecho perfecto, y a veces sí lo hemos hecho perfecto. El ego no es el hecho de decir, jolín, qué bien me ha salido este hechizo hoy, no, el ego es más decir, es que podía haberlo hecho mejor, vaya puta mierda, es darle energía negativa a ese hechizo. Entonces, al final, como os digo, con la introspección tenemos que buscar de dónde viene este ego, poder llegar a eliminarlo, y una vez que lo eliminamos, entonces podemos continuar nuestro camino, nuestro crecimiento espiritual. Una de las cosas por las que empieza un despertar espiritual es porque empezamos a ver nuestro ego, empezamos a ver nuestras fallas y las cosas negativas que tenemos dentro de nosotros, desgraciadamente. Y es una de las cosas que nos lleva a empezar un camino espiritual y un despertar espiritual. Sin embargo, con el despertar espiritual lo que más se desarrolla es el ego porque es un opuesto completo y a veces tu cuerpo terrenal no quiere estar unido a ese mundo porque tu cuerpo, mente y alma no están unidos. Y si tu cuerpo, mente y alma no hay una unión entre ellos, hay un gran problema ahí porque lo único que va a determinar y va a desenlazar es que tu ego siga creciendo. Porque gracias a la introspección aprendemos cómo tenemos que unir nuestro cuerpo, mente y alma, que es el estado perfecto, sentir lo que siente tu cuerpo, pensar lo que piensa tu mente y saber lo que necesita tu alma en todo momento. Se refleja en la felicidad pura y en el brillo del rostro y la vida en general de cómo te sonríe. Si tu cuerpo no está conectado a tu alma, tu ego va a ser cada vez más grande. Si tu cuerpo está conectado a tu alma, tu ego va a ser cada vez más pequeño. Esto es bastante controversial y es bastante diferente una cosa con la otra, pero al final debemos aprender a mirar mucho desde nuestro interior hacia nuestro exterior para saber qué es lo que nos está haciendo daño. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias. Dejadme en los comentarios si tenéis más dudas sobre el ego y las guardaré para ir poniéndolas y comentándolas y haciendo otro vídeo. Muchas gracias por ver mis vídeos, por estar siempre ahí, os quiero un montón y nos vemos muy pronto y en el siguiente vídeo.